Agustín Herrero Hernández nació en Macotera, Salamanca, en 1922. Hasta la edad de 10 años vivimos en varios lugares de Castilla y León debido al oficio de mi padre. A los 10 años nos asentamos en el pueblecito de Jeria, Valladolid. Allí pasamos los duros años de la Guerra Civil Española. Después comencé a trabajar en el campo, cosa que me tocó hacer hasta la jubilación. Hice el servicio militar en África. Fue una bonita experiencia que nunca olvidaré. Al año de licenciarme me casé. Fruto de mi matrimonio nacieron 3 hijas. Fue un periodo de mi vida duro, pero muy gratificante. Cuando me jubilé, la afición por la numismática cobró en mí un gran interés. Me dediqué al estudio y colección de monedas antiguas. Muchas de ellas las encontré en mis paseos por el campo y otras las adquirí en las visitas semanales al rastro de Cantarranas. También coleccioné objetos antiguos, sobre todo de la época romana. Siempre tuve la intención de escribir, pero lo fui dejando para otro día. Al verme privado de movilidad, casi obligado por las circunstancias, me puse a escribir. He escrito varias historias, fruto de mi imaginación, además de poesías y pequeños relatos con las que colaboro habitualmente en la revista Micaela, que se edita en Jeria. Los títulos de mis historias son Amor, gratitud y amistad, Las gemelas y el evadido, Caballeros legionarios, La hija del molinero. Ahora estoy trabajando en otras 2 a punto de terminar. Si alguna persona tiene la paciencia y el interés por leerlas y les gusta lo que escribo, será un orgullo para mí. Sigo con esta afición a mis 90 años, 2012. Y luego la dedicatoria es a mi esposa. Esta humilde narración se la dedico a mi querida esposa, a la que tanto tengo que agradecer. Ella se desvive por hacerme la vida más agradable. Me anima constantemente a que escriba algo que me pueda servir de entretenimiento. Por eso me he atrevido a escribir esta historia, que espero que la guste y que haga que yo, que de verdad la quiero, me sienta feliz. Se ven obligados a dejar el terruño que los vio nacer. Una gran riada del Ebro destrozó el molino que les había servido para ganarse la subsistencia. Aquel grave percance obligó a los molineros a trasladarse a la ciudad del Pilar en busca de trabajo. Mariano pronto encontró empleo como peón de albañil. No le gustaba demasiado, porque él comprendía que no estaba hecho para andar por los altos. La boda de un amigo le hizo trasladarse al pueblo vallisoletano de Simancas, lugar en el que encontró un molino. Con el permiso de su dueño,
consiguió ponerlo en funcionamiento. Esto dio pie a que la familia del joven aragonés se asentara en el pueblo de las Siete Mancas, donde pasarían una parte muy importante de sus vidas. Capítulo 1. Sucedió hace muchísimos años. La noche de los tiempos, con su paso, ha borrado la fecha de los acontecimientos que voy a relatar. El número principal de esta historia sucedió, como ya queda dicho, hace muchísimos años. Quizás sería más acertado hablar de siglos en el término municipal de Simancas. A poco más de 1500 metros de la población, siguiendo el curso del río Pisuerga, había por aquel tiempo una aceña molino, cuyos restos aún perduran. Hoy se conoce el lugar como la Aceña de Gallo. Dicho molino tenía fama de hacer unas moliendas perfectas. Sus harinas estaban reconocidas como las mejores de toda la comarca. Mariano, el molinero, conocía el oficio como nadie. Solía decir muy a menudo que había nacido junto a un saco de harina. Este buen hombre, aragonés de nacimiento, se había pasado toda su vida trabajando en un molino en una localidad cercana a la capital de Aragón. Comenzó a trabajar a los 10 años, en aquel duro oficio, al amparo de unos tíos suyos que le habían recogido a la edad de 9 años, cuando el niño quedó huérfano al morir sus padres cuando más los necesitaba. Mariano, con su inteligencia natural, se dio cuenta muy pronto de que su misión en esta vida era la de obedecer a sus tíos y hacer los trabajos propios de un niño de su edad. Hay que decir, en honor a la verdad, que el niño recibía de sus tíos un trato bastante correcto, aunque el tío Tomás siempre estaba con la canción que sin duda le habían enseñado a él de pequeño y que él se la repetía muy a menudo a su sobrino Mariano, que decía así: en esta tierra cuca, el que no trabaja no manduca. El niño, que era muy despierto, se dio cuenta de que lo que le esperaba en la vida era trabajar, así que procuraría hacerlo con el mejor ánimo. Puestos a decir la verdad, diremos que el trabajo en el molino le gustaba. Allí al menos no pasaba frío en los duros días de invierno, ni tenía que pasar calor en los tórridos días de verano. Mariano había cumplido los 14 años. No parecía que tuviera aquella edad, estaba muy desarrollado. Manejaba los sacos de trigo como lo hacían los hombres. Él siempre estaba dispuesto a echar una mano, sobre todo a las personas mayores. Lo hacía desinteresadamente, por eso era muy querido por todas las personas que frecuentaban el molino. Al cumplir los 14 años, sus tíos le asignaron un pequeño sueldo semanal para que el día de mañana pudiera disponer de unos ahorros y pudiera hacer con ellos lo que creyera conveniente, porque ellos sabían muy bien que Mariano nunca malgastaría sus dineros. Capítulo 2. Mariano ya contaba con 25 años. Estaba muy enamorado de una joven también huérfana como él, que trabajaba como una esclava en la casa de los señoritos del lugar. Después de hacerla trabajar lo indecible, era tratada sin ninguna consideración. Por todo ello, Mariano y su novia Luisa tenían proyectado casarse en la próxima primavera. Los tíos de Mariano le habían dicho que podía seguir trabajando en el molino, porque allí tendría trabajo siempre que él quisiera. Aquel invierno fue más lluvioso de lo normal. La nieve también había caído en abundancia. Todo hacía presagiar que aquel año el río Ebro sufriría abundantes crecidas. Los agoreros del lugar acertaron en sus predicciones. El mes de marzo, con abundantes lluvias y fuertes vientos, propició grandes crecidas del río Ebro. Había cundido la alarma por toda la cuenca de que el peligro era grande, porque la subida de las aguas podría alcanzar cotas nunca conocidas. Así fue. El día 19 de marzo, San José, las riberas del Ebro quedaron bajo las turbulentas aguas que de todas las partes iban a parar al caudaloso río. El molino de los tíos de Mariano
corría el riesgo de desaparecer bajo las embravecidas aguas. Aquel lugar que tantas y grandes crecidas había visto pasar, aquella vez todo fue superior a otras veces, y el molino desapareció bajo el furor de las aguas. Parecía mentira que aquel alegre molino hubiera quedado reducido a un montón de piedras, que el ímpetu de las aguas no se podía haber llevado. Los tíos de Mariano, viendo la magnitud de la catástrofe que habían sufrido, se fueron a vivir a una casita que tenían los arrabales de la ciudad del Pilar. El sobrino se fue allí a vivir con ellos. Capítulo 3. Pronto encontró trabajo en la construcción de unas viviendas que se estaban levantando junto al templo del Pilar. Como Mariano y su novia tenían acordado un buen día del mes de mayo, se unieron en matrimonio. La ceremonia fue de lo más sencilla que imaginarse puede. Como invitados fueron los tíos de Mariano y José, el compañero de trabajo del novio en la construcción. Los recién casados se instalaron en la casita de los tíos de Mariano. Tenían sitio suficiente para los 4 y, mirando en la economía, no era necesario irse a pagar renta por la vivienda, pudiendo vivir cómodamente con Tomás y Pilar. Este matrimonio, que no gozaba de buena salud, agradecía la compañía de los recién casados. Corriendo el tiempo, la amistad entre Mariano y José se fue haciendo más íntima, hasta el punto que se contaban todos sus planes para el porvenir. José le contaba a su compañero que había dejado el pueblo en Castilla en busca de trabajo. Él tampoco tenía padres, pero lo que sí decía tener era una novia de la que afirmaba estar muy enamorado. Decía que si no le faltaba el trabajo, cuando tuvieran unos dineros ahorrados, se casaría con ella y la llevaría a vivir a la bonita ciudad de Zaragoza. Mariano, por su parte, le contaba a su amigo que él era muy feliz casado y que muy pronto, según le había dicho su esposo, sería padre. También le confesó a su compañero que el trabajo que hacía no le satisfacía por completo. Él añoraba su trabajo de molinero. Muchas noches soñaba con aquel molino, que un día las embravecidas aguas redujeron a escombros. Su ilusión sería algún día trabajar en un molino. Esa ilusión la tenía de continuo y no conseguía apartarla del pensamiento. Capítulo 4. A veces el destino nos marca el camino que tenemos que seguir. Cierto día, José le contaba a su compañero Mariano que allá en su pueblo, a orillas del río Pisuerga, había un molino que él había visto funcionar y que ahora, sin saber por qué, ya llevaba unos años parado. El Mariano, aquella noticia, le despertaron de nuevo los sueños de molinero, que al parecer tenía adormecidos dentro de su ser. Se interesó por la ubicación de aquel molino, pidiendo a su compañero que le contara todo lo que supiera de él. Mira, Mariano, le dijo, poco más de lo que ya te he dicho te podré decir. Mi pueblo, como sabes, se llama Simancas. Dista a unos 10 kilómetros de Valladolid. Bien, pues en el término municipal de este pueblo, y solo a poco más de 1 kilómetro del mismo, se encuentra el molino de Gallo. No sé ni quién es su dueño, solo puedo decirte que hasta hace un par de años la gente del pueblo molía allí sus granos y en tiempos anteriores iban a ese molino gentes de los pueblos cercanos, con sus carros cargados de granos para moler en el molino de Simancas. Pasaron más de 2 años. Mariano ya era padre. Su esposa había traído al mundo una preciosa niña a la que había puesto por nombre Pilar. A decir de todos que la conocían, era una preciosidad. Durante los 2 años transcurridos desde que Pilar vino al mundo, Mariano soñaba con tener un molino para su hija. Su noble corazón de maño no tenía otras aspiraciones que las de poder ofrecer a la niña un molino de verdad. Luisa, su dulce esposa, estaba dispuesta a seguir a su esposo a donde hiciera falta, con tal de verle feliz. José, el compañero de Mariano, había pedido a su empresa unos días de permiso para poderse casar. Mariano, con la excusa de acompañar a su amigo a la boda, quiso aprovechar la ocasión para poder ver aquel molino del que tanto le había hablado su compañero. Después de 2 días de un pesado viaje en diligencia, nuestros amigos llegaron a Valladolid. Era un atardecer del mes de septiembre.
Los dos jóvenes, al bajarse del carruaje, tomaron sus maletas y un pasito tras otro se encaminaron hacia Simancas, el pueblo de José, por un camino que seguía el curso del río Pisuerga. Pronto nuestros amigos divisaron las torres del archivo y la iglesia del Salvador. Durante el camino pocas palabras se cruzaron entre los dos andarines. José iba pensando en la alegría que iba a recibir su novia al verle después de 2 años de separación. Mariano se acordaba de sus seres queridos que había dejado en Zaragoza, pero pronto sus pensamientos eran reemplazados por los del añorado molino. ¿Cómo sería? ¿Estaría para poder trabajar en él? ¿Tendría la suerte de que se le arrendaran? Estas y otras preguntas se hacía el bueno de Mariano sin encontrar respuesta para ninguna, pero pronto saldría de dudas. Tenían ante sus ojos, en una loma, el pueblo de Simancas. El río Pisuerga se interponía entre ellos. Unos 500 metros más abajo se encontraba un bonito puente de piedra, por el que podrían pasar al pueblo de las 7 Mancas. «Ya hemos llegado, Mariano», le dijo José, «y puesto que ya es de noche, iremos en primer lugar a casa del posadero, para buscarte alojamiento para los días que quieras quedarte. Pasado mañana, sábado, será el día de mi boda, y después podrás volver al lado de tu esposa y de tu hija. Después, claro está, que hayas visto el molino». Mariano encontró acomodo en la posada. Pedro, el posadero, hombre acostumbrado a tratar con personas de todas las clases, pronto confraternizó con el noblote de Mariano. Este le confesó a Pedro que, aparte de acompañar a su amigo en el día de su boda, había llegado hasta allí para saber algo sobre el molino de Gallo, así que si él podía darle alguna información acerca del mismo, se lo agradecería mucho. El posadero, al oír los deseos de su huésped, después de unos momentos de silencio, le contestó con que el molino del Gallo, tan activo y tan famoso en otros tiempos, hoy creo que se encuentra en muy mal estado, sin que nadie se preocupe de arreglarlo y ponerlo en funcionamiento, porque yo creo que sería una cosa muy necesaria para el pueblo y para otros, como ocurría antes. ¿Y sus dueños no lo arreglan? Don Luis, su dueño actual, es una persona mayor que o no le gusta o no quiere meterse en esos negocios. El molino, si Dios no lo remedia, tiene un oscuro porvenir. Se irá cayendo poco a poco por la desidia y terminará por desaparecer. Hasta el momento parece que los amigos de lo ajeno respetan las cosas de valor que allí puede haber. ¿Y podría yo hablar con ese don Luis? Hombre, yo creo que sí, porque es una persona muy educada y no niega el saludo a nadie. Si usted quiere, podría hablar con él esta misma noche. Le gusta tomar el fresco a la puerta de su casa y ver pasar a la gente, con la que pronto entabla conversación de cualquier tema que se presente. Pues si usted cree que ahora sería buena ocasión para poder dialogar con ese señor, vayamos a su encuentro, porque estoy deseoso de saber algo sobre el molino del Gallo. Allí sentado en un cómodo butacón estaba don Luis tomando el fresco, como él solía decir. Al llegar a su altura, Pedro muy educadamente le saludó diciendo: «Buenas noches, don Luis». «Buenas noches, Pedro y compañía. ¿Andan ustedes visitando el pueblo?» «Mire, don Luis, este visitante es amigo de José, el cacharrero, que como usted sabrá se va a casar y ha venido a su boda. Además sepa que es un enamorado de los molinos y como al parecer José le ha hablado de su molino, tiene la ilusión de poderle ver si esto es posible». «¿De dónde es usted, joven, si puede saberse?» «Soy de Zaragoza, señor. Soy el compañero de trabajo de José y he venido para acompañarle el día de su boda. Y me llamo Mariano, para servirle». «Gracias, Mariano. Así que de Zaragoza, bonita ciudad. La he visto por 2 veces y me gusta mucho, así como sus gentes campechanas y noblotas». «Gracias, don Luis, es usted muy amable». «Bueno», dijo el mesonero, «si quieren seguir hablando pueden hacerlo. Yo, sintiéndolo mucho, tengo que retirarme. Mis obligaciones así lo requieren». Sí. «Bueno, Pedro, pues a cumplir con sus obligaciones, que eso siempre es lo primero que tiene que hacer un hombre. En cuanto a usted, Mariano, si no tiene prisa, me gustaría que me contara algo de aquella bonita ciudad zaragonesa. Como usted quiera, don Luis. Yo no tengo nada que hacer y me sentiré muy halagado por poder contarle algo de mi patria chica. Aquí tiene un asiento, siéntese, y así podremos charlar estando cómodos los dos». Durante un buen rato, Mariano le informaba sobre las cosas
que don Luis recordaba de Zaragoza y sus monumentos principales. Al fin terminó preguntando: ¿y usted dónde trabaja? Yo trabajo en la construcción, en la misma empresa que José, pero mi verdadero oficio, lo que he hecho toda mi vida, ha sido trabajar en un molino, hasta que hace 3 años una enorme riada del río Ebro quedó el molino convertido en un montón de escombros. Por eso añoro tanto los molinos. Pues mi molino, la Ceña del Gallo, en tiempos gozó de mucha importancia. A él acudían a moler, además de los vecinos de este pueblo, de otros pueblos como Queria, Villamarciel, Belliza, Tiguñuela y alguno más. Se decía que las harinas que allí se fabricaban eran las más finas de toda la provincia. ¿Y por qué dejó de trabajar su molino? Por la sencilla razón de que los molineros que había allá eran muy mayores, y cuando lo dejaron no hubo quien ocupara su puesto, quedando desde entonces aquello abandonado. Yo me he preocupado de hacer nada en él para que el molino permanezca en activo. No tengo ganas de gastarme el dinero para que aquello permanezca cerrado. Don Luis, ¿sería usted tan amable que me dejara ver el molino? Siento verdadera curiosidad por verlo, pues desde que el nuestro se lo llevaron las aguas no he vuelto a ver ninguno. Mire usted, Mariano, si tiene ese capricho, yo le dejo las llaves y puede ir a verlo cuando quiera. El camino es muy fácil. Desde la casa del mesonero puede usted ver el molino y el camino que a él conduce. Le entregó un manojo de llaves que tenía colgadas detrás de la puerta, diciendo: estas son las llaves del molino y de todas sus dependencias. Yo la última vez que vi aquello fue la pasada primavera. Muchos ratones acompañaban a sus anchas por todas las dependencias del molino. Hasta una pequeña culebra huyó al percatarse de mi presencia. Gracias, don Luis. Le agradezco su confianza al dejarme las llaves para ver el molino. Mañana, cuando le haya visto, se las devolveré muy agradecido. Bueno, pues ya me contará usted cómo ha visto aquello, como ya le he dicho, no he vuelto por allí desde el mes de mayo. Mariano se puso en pie y, dando de nuevo las gracias a don Luis, se encaminó al mesón, donde el mesonero ya le esperaba con la cena preparada. Tenía hambre y mientras cenaba le contaba a Pedro su entrevista con don Luis, enseñándole las llaves del molino que le había dejado para verle. Pues ha tenido suerte, Mariano. Pocas personas se habrían ganado la confianza del viejo en tan poco tiempo. Mientras Mariano daba buena cuenta de la cena, José y su novia Josefa fueron a verle y a decirle que todo estaba preparado para que el sábado se celebrara la boda a las 8 de la mañana. Sería una boda sencilla, como lo había sido la de Mariano. No había invitados. Los padres de la novia y Mariano quedarían de testigos de la ceremonia. Gracias, José, por vuestra visita. Pensaba yo ir a veros mañana por la mañana para conocer a la que pronto será tu esposa y para decirte además que he conseguido de don Luis el permiso y las llaves para ver el molino. Me alegro, Mariano. Ya veo que no has perdido el tiempo y espero que sacies tu curiosidad viendo aquel molino. Nosotros vamos a visitar al señor cura para ultimar los detalles de nuestra boda. Pues que Dios os acompañe y no os preocupéis por mí. Yo mañana, aprovechando la amabilidad de don Luis, pasaré el día fisgando hasta el último rincón del molino. Al quedar solo Mariano, decidió acostarse, pues la verdad era que estaba agotado y quería estar descansado y fresco para el día siguiente. Capítulo 6. Vamos a conocer un nuevo personaje, Ricardo. Este era un niño de unos 8 años de edad, aunque parecía mayor, huérfano de padre y madre. Estaba bajo el amparo de Pedro, el mesonero. Este niño se había acomodado en el mesón donde siempre le daban algo para comer y tenía un jergón en la cuadra al calorcillo del ganado, donde dormía como en el mejor lecho del mejor palacio. El niño era obediente y siempre estaba dispuesto para ayudar en lo que sus fuerzas le permitían. El dueño del mesón le propuso a Ricardo lo siguiente: tengo un huésped que tiene mucho interés por ver el molino de don Luis, el molino de Gallo.
y me gustaría que mañana le acompañaras hasta ese lugar. Porque tú sí que conoces ese lugar, ¿no? Sí, señor, he ido allí con otros chicos a buscar nidos. Pues una cosa mal hecha, Ricardo. A los pajarillos hay que dejarles que se críen con sus padres. ¿A que a ti te gustaría estar con los tuyos? El niño se puso triste al escuchar aquellas palabras. El mesonero trató de animarle diciéndole: no te pongas triste, Ricardo, pero a los pajarillos hay que dejarles vivir porque con sus trinos nos alegran la vida. Además, aquel lugar es peligroso para que los niños anden por allí jugando. Está el río cerca, os podéis caer y ahogaros. Pero bueno, lo que yo quería proponerte es que mañana acompañaras al señor Mariano al molino de don Luis. ¿Quieres hacerlo? Por mí encantado, si usted se lo manda, iré de mejor gana. Bien, pues no hablemos más. Mañana acompañarás al señor Mariano, pero no esperes propina porque es un obrero trabajador, aunque muchas veces la buena voluntad del pobre vale más que todos los dineros del rico. Ahora, Ricardo, a dormir, que mañana tienes que estar bien despierto. Gallo. Mariano se levantó temprano, pero ya el mesonero y Ricardo echaban de comer a los ganados y les limpiaban las cuadras. Teodora, la mesonera, ya tenía preparado un buen desayuno para los tres: café con leche y pan, después tenían queso y chorizo. Pero él siempre decía que para poder trabajar era necesario comer bien. Como si se tratara de dos peregrinos, Mariano y el pequeño Ricardo emprendieron el camino que les llevaría hasta el molino. Durante el trayecto, el niño le contó a su acompañante cómo era su vida al lado de los mesoneros. Los dos son muy buenos conmigo, a veces me riñen, pero comprendo que lo hacen por mi bien. Entre el camino que seguían y el río había una preciosa huerta poblada de multitud de árboles frutales. Un poco más adelante, una casita donde al parecer no vivía nadie. A continuación, una pared de piedra, y a la parte de abajo un enorme pilón lleno de agua, que sin duda usaban para el riego de las plantas. Siguiendo el camino, a ambos lados las zarzamoras ofrecían al caminante sus frutos ya maduros. Al dar la vuelta a una pequeña curva que hacía el camino, Mariano pudo divisar a unos 500 metros de distancia un edificio que, según le dijo Ricardo, era la casa del molinero. Apretaron el paso. A Mariano le dieron ganas de echar a correr, pero se detuvo y con paso acelerado en 5 minutos estaba ante el molino de Gallo. El río bajaba tranquilo en aquella época del año, su caudal era inferior al de cualquier otra época. Mariano sacó del bolso el manojo de llaves que le había dejado don Luis y tras probar 2 o 3, consiguió abrir la puerta del abandonado recinto. Tomó por precaución de la mano a Ricardo y fue abriendo todas las ventanas que encontraba a su paso. Una gruesa capa de polvo cubría todos los objetos, pero el antiguo molinero escrutaba con mirada experta todo lo concerniente al molino y a su posible funcionamiento. Todo cuanto veía le hacía recordar aquel otro molino que un día se llevaron las aguas del enfurecido Ebro. Todo cuanto Mariano iba viendo le iba gustando. A pesar del largo periodo de abandono, todo se encontraba en perfecto estado. El inspector pensaba que después de una buena limpieza y algún pequeño arreglo de poca importancia, aquel invento podía funcionar perfectamente. Las piedras o muelas estaban en buen estado, la maquinaria que las hacía funcionar también. La entrada y salida de aguas había que limpiarlas, pues las crecidas habían acumulado ramas y forraje a su entrada, que casi no permitía el paso de las aguas. Pero aquello era cosa de poca importancia. Era fácil apartar toda aquella suciedad para que las aguas pasaran libremente y con su fuerza las muelas pudieron convertir el moreno trigo en blanca harina. Terminada la primera inspección del molino, Mariano y su acompañante pasaron a ver la vivienda de los molineros. Era esta espaciosa y capaz para albergar a una familia numerosa. A la parte de atrás del edificio había una habitación en mal estado. Una viga de las que sujetaba el tejado se había roto y las aguas de lluvia caían en aquella estancia. Ricardo, con su agudeza de los 8 años, le preguntó a Mariano: ¿se va a venir usted a vivir aquí? ¿Quién sabe? A lo mejor algún día. ¿Viviría aquí usted solo? No, hombre, estoy casado y tengo una hija que pronto cumplirá 4 años, que es una preciosidad. Que se vendrían aquí conmigo, pero esto no son más que suposiciones. Olvídalo y sigamos nuestro trabajo de investigación. Tú, si te cansas, puedes sentarte ahí a la sombra, pero me tienes que prometer que estarás sentado mientras yo doy otra vuelta. El niño se quedó sentado y Mariano continuó con su inspección como si de verdad fuera a ocuparse en un futuro próximo de aquel lugar que con tanta atención examinaba.
Era ya cerca del mediodía. Mariano cerró puertas y ventanas, dejándolo todo como lo había encontrado. Vamos, Ricardo, volvamos al pueblo, que me parece que está cerca del mediodía. Aún falta un rato, señor. ¿Y tú cómo lo sabes? Porque aquí se dice que cuando el sol empieza a dar de plano en la pared de la torre de la iglesia, está cerca el mediodía y aún da la sombra. Mariano volvió a mirar una y otra vez el molino y su construcción. Allí el principal elemento era la piedra, que estaba trabajada con singular maestría. Él, que había visto un buen número de molinos, ninguno ofrecía las garantías de seguridad y fortaleza que las que ofrecía el molino de Gallo de Simancas. Había quedado impresionado tan gratamente que una idea había cruzado por su mente y que pensaba exponérsela a don Luis cuando fuera a entregarle las llaves.